Corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todos. Bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos por el canal 30 de la TDA, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. También estamos por el canal 22 en Super Canal HD. Hoy vamos a traer justamente a nuestro living de debate un tema que está en los medios de comunicación, está en la agenda que tiene que ver con la reforma laboral. Pero antes, saludo a mi compañero Marcelo Sastre. ¿Cómo estás, Chelo? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? Bien, algo para debatir, temáticas que tiene dos posturas muy marcadas y algo que vamos a tratar a lo largo de este programa. Sí, bueno, reforma laboral, algo que se viene hablando obviamente hace mucho, y vamos a tratar de justamente tocar todos estos ítems que han sido punto de discusión. El tema de la modificación en las indemnizaciones, cómo va a ser el blanqueo de los empleados para las empresas, beneficia al trabajador, beneficia al empresario. Bueno, vamos a tratar de debatir todos estos temas con nuestros invitados, por supuesto. Presentamos con el clip, como nos tiene acostumbrados la producción, y después ya nos sentamos a charlar con nuestros invitados. Veamos el clip. Dale. Reforma laboral, porque hoy en conferencia de prensa ya empezaron a deslizar que van con todo. Iba a decir van por todo, pero eso es de otra época. Van con todo. Caballo ya dijo. Estas son las reformas de los 90. Le podemos buscar, qué sé yo, que tiene una licencia por paternidad. Bueno, probemos la licencia por paternidad. Fenómeno. Pero no empecemos a bajar las indemnizaciones. Bajando los salarios no solucionamos esto. Lo empeoramos. Al trabajador que estuvo la cantidad de años que sea no registrado, en negro, que muchos está mal utilizado, ¿no? Que estuvo no registrado, solamente se le reconocen de aportes a la seguridad social 60 meses, claro, 5 años. Al empleador que blanquea a ese trabajador o que lo pone de forma registrada, se le condona todo. También transmitir tranquilidad. Hemos visto muchas cosas que han circulado de campaña de miedo, que la verdad que a veces hasta nos reímos porque son realmente disparatadas. Lo que se está haciendo como propuesta y que se está dialogando con la CGT, en primer lugar, antes de proponerla públicamente, es trabajar sobre aquellas cosas que fomenten la creación de empleo en la Argentina. Porque negociaron mal, porque no defendieron los intereses de los trabajadores y porque cometen un error muy grande los sindicatos argentinos. Lo que tienen que hacer es negociar defendiendo los intereses de los trabajadores. Trabajo muy duro, como un esclavo Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Bien, presentado justamente el tema del día de la fecha en Distintos Parecidos, y vamos a presentar justamente a nuestros invitados. Estamos con Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo de la provincia de Mendoza. Gracias, Alejandro, por estar acá nuevamente. Gracias por invitar. También está Sergio Jiménez, secretario general de la Asociación Bancaria. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en el programa. Bueno, comenzamos con la pregunta disparadora. Esta reforma laboral y los principales puntos a tener en cuenta en cuanto a esta nueva reforma. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué aparece como nuevo? ¿Qué sigue siendo lo mismo que antes? Sí, en realidad, después de que hubo consultas con distintos actores sociales, la reforma ha quedado bastante acotada en general. Hay algunas modificaciones vinculadas a las empresas que tienen servicios de terceros, en el cual la empresa que terceriza, si controla el pago de aportes y demás, hasta ahí llega su responsabilidad, que es un poco reafirmar el criterio que tenía la norma originalmente. Se modifican algunas cuestiones como la entrega de certificado del artículo 80, que antes, por muchas interpretaciones judiciales, había quedado muy abierto, muy disperso. Algunos jueces tenían un criterio, otros otro. Se le da un poco de certeza al tema de los intereses. Se fija una tasa de interés vinculada al UVA, que le da una actualización más acorde a la situación del país.
Y en cuanto a lo que es la registración o el trabajo no registrado, las multas o algunas de las multas que antes iban al trabajador, hoy en día no van a ir al trabajador, sino que van a ir al sistema al cual, digamos, la empresa fraudulentó la registración. Va a retroalimentar un poco el sistema de ANSES, que es el que queda desfinanciado cuando hay trabajo no registrado. Sergio. Sí, ahí falta agregar un tema que no es menor, que es la modificación del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando habla de la irrenunciabilidad de los derechos. Ahí prevé esta modificación, que a instancia de un abogado que pone la empresa, del trabajador y van en sede laboral, puedo poder renunciar a un derecho superador que ha obtenido el sindicato. Entonces eso me parece que da una fragilidad todo al andamiaje jurídico laboral que es importante. Digo, esto estaba establecido, estaba consagrado para que no se pudiese renunciar, porque si no, vos vas a una oficina, viene el patrón, te aprieta y te pone además el abogado y además te lleva al Ministerio de Trabajo y firman a la baja un acuerdo que han firmado el sindicato en su conjunto. Eso es de una situación también de una precariedad importante. Y si bien es cierto, como vos planteaste en la introducción, esto no era el modelo inicial, que si bien es cierto se morigeró con relación, se planteaban cosas como equiparar al trabajador en el modelo, en el borrador inicial, al trabajador con el empleador, cuando son dos posiciones asimétricas totalmente, no deja de ser lo que ha quedado redactado retrógrado, si se quiere, para los derechos de los trabajadores, y si la idea es generar trabajo, este es el camino diametralmente opuesto para conseguir más trabajo, más empleo y un círculo virtuoso, ¿no? Sergio, ¿en qué puntos considerás que es retrógrado? Mira, cuando nosotros planteamos, digo, que las experiencias están a la vista, digo, por ahí a lo mejor vos le cambiás la marquesina y esto sigue siendo lo mismo. Sí. Digo, cuando se habla de la presión tributaria del trabajo, del costo laboral, que en realidad el costo laboral, que es el aporte que hace vos, que hace Nair y que hace cualquiera de nosotros para sostener la cuestión previsión social y la salud de cada uno de nosotros, ese es el costo, digo, ¿no? Entendámoslo, no hay ningún costo, es salario diferido que estamos poniendo cada uno de nosotros y aporta el patrón, digo, para sostener este andamiaje de seguridad social y de seguridad previsional. Digo, esto no hay ningún costo. Entonces, cuando se plantean, digo, que en la Argentina los altos costos generan o no generan empleo, digo, esto en el mundo está visualizado que no es así. En Perú los costos laborales no superan el 17% y la informalidad supera el 50%. O sea, claro. No pasa por ahí. Digo, creo que pasaría, y esto es una opinión y una cuestión macroeconómica, digo, si vos no tenés la decisión de inyectarle recursos a los sectores populares, a los sectores de los trabajadores, para que esos sectores consuman, y ese consumo genera apertura de fábricas, generación de nuevos puestos de trabajo, etcétera, 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 ahí tenemos el círculo virtuoso. Claro. Digo, si vos en un esquema de 40% de inflación, acordás o acorralás a los sindicatos para que arreglen el 18, está cediendo 22 puntos, esos 22 puntos de consumo. Y termino con esto para no monopolizar. Digo, ahora, en el día de ayer, se votó la media sanción de la reforma previsional. La reforma previsional, el nudo de la reforma previsional es arrebatarle 110.000 millones de pesos a los jubilados, producto de modificación de la ley que actualizaba o aumentaba el salario de los jubilados en septiembre y en marzo. Esto es dinero que va a dejar de percibir sectores vulnerables como los jubilados, las AUH, las asignaciones familiares. Digo, este es dinero que no va a ingresar al circuito virtuoso, al circuito que genera empleo, al del kiosco, al del almacén, al del supermercado, al de la tienda, la pinturería. Claro. Digo, de esto se trata, digo, ¿no? Si vos seguís acorralando al consumo, y va a bajar la inflación, digo, pero va a ser la tranquilidad o la paz de los cementerios. Sí. Alejandro, hay un argumento que utiliza la gente, aquellos sectores que están en contra de esta reforma laboral, que tiene que ver con que se atenta contra los derechos de los trabajadores. Ustedes, digo, como gestión, ¿cómo ven esta postura por parte de los sectores que de algún modo se oponen a esta reforma? A ver, un poco para aclarar lo que Sergio mencionaba, la modificación del artículo 12 no atenta, por ejemplo, contra el convenio colectivo de trabajo, como él mencionó. Lo que dice es que cuando una empresa acuerda una mejora por encima
del andamiaje jurídico, es decir, ley, convenio colectivo de trabajo. Si por encima de eso, con un acuerdo entre partes, generó una ventaja para el trabajador, después, por ese mismo sistema de acuerdo de parte, lo puede sacar. El ejemplo más clásico es la gratificación. La jurisprudencia empezó a hacer que la gratificación integrara el monto del despido o integrara el tema salarial. Bueno, si una empresa hoy acuerda una gratificación por X motivo, un bono navideño si se quiere, pero después lo quiere retirar, lo tiene que hacer con acuerdo, estamos hablando de un bono concertado entre la empresa y el trabajador, lo puede bajar si hay acuerdo, así como estaba mencionando Sergio, ante la autoridad administrativa y con su patrocinio letrado. Hoy en día también se han modificado cosas en la Subsecretaría de Trabajo donde nosotros apuntamos y le informamos al trabajador si el abogado que trae lo ha contratado él o se lo ha puesto la empresa. Y nos ha llevado esta información que uno le da al trabajador a que hay trabajadores que se han parado de las audiencias y han dicho no firmo nada y se van. Claro. Uno pidió 5 minutos y se escapó directamente, o sea, y fue y buscó su abogado, porque cuando uno al trabajador lo trata como lo que es una persona pensante y se le explica lo que está haciendo y se desbarata un poco el intento de estafa, que yo en eso concuerdo con Sergio, es una práctica muy mala que se ha venido realizando en los últimos 10 años dentro del derecho laboral, tanto en Buenos Aires como en Mendoza. El resto, yo creo que por ahí hay que hacer más hincapié en el espíritu de la reforma, que en realidad apunta a eliminar el trabajo informal. Lo que financia el sistema hoy en día es la cantidad de trabajo informal que tenemos. Igualmente, eso es el costo, justamente. Es mucho más caro tener a alguien en blanco, si se quiere. Exactamente. Entonces, empresas, no los bancarios, por ejemplo, el sistema bancario está tan transparentado que es muy difícil que tenga un trabajador en negro o no registrado. ¿Es tan difícil lograr eso en otros rubros, digamos? Sí, hay rubros como por ejemplo el ajo en Mendoza, donde la actividad es muy difícil encuadrarla, porque vienen trabajadores migrantes que ingresan, obviamente Mendoza no tiene fronteras, ingresan de cualquier forma. Uno a esta época del año puede ir por el acceso sur y ves camiones cargados de gente. Bueno, esa gente generalmente no está registrada. Nosotros hemos hecho una campaña muy fuerte en ese sentido, pero es como un colador, es muy difícil detener todo el flujo de gente que maneja una producción. El sistema bancario tiene una ventaja que es tan transparente en cuanto a la movilidad de la actividad misma que no lo permite. Permite otro tipo de falencias también, seguro, o sea, todo el sistema laboral tiene una fuga, pero en un país como Argentina, donde el 30% se fuga porque es trabajo no registrado, el sistema se desfinancia. Y a partir de ahí también resultó el esquema que se tuvo que hacer con la reforma previsional, porque, no sé si lo saben, pero de la coparticipación se sacaba el 15% de la coparticipación y con eso se financiaba la ANSES. Esa es plata que es de las provincias, no es de la nación, y era una actitud ilegal por la cual la misma nación perdió frente a la Suprema Corte de Justicia los fallos que obligaron a devolver ese dinero. Cuando se empezó a devolver ese dinero, se empezó a financiar el ANSES. Claro. Para mantener el mismo nivel de prestaciones, que son la asignación universal por hijo, la jubilación. Entonces, no es quitarle dinero al sistema, sino empezar a financiar un sistema jubilatorio que es soportado por los que estamos en actividad. Y al soportar, esto es una crisis mundial igual, la crisis del sistema jubilatorio es mundial. ¿Por qué? Porque las tasas de crecimiento de la población no están acompañando el de envejecimiento, es decir, cada vez nace menos gente y cada vez la gente vive más años. Entonces, por cada 3 personas que estamos en actividad, sostenemos un jubilado. Entonces, ese esquema es lo que hace que los costos laborales sean altos. Pero no es porque se tenga que pagar menos obra social o se tenga que pagar menos jubilación, sino que el sistema se agranda tanto que genera costos altos, y en una región como la latinoamericana, donde tenemos nuestros 2 competidores directos, son Brasil y Chile, tienen sueldos por debajo de los que tenemos en Argentina, y en lugares como Chile la presión tributaria es ínfima. Claro, eso entonces hay que desarmar, y esto es lo difícil. Nadie quiere perjudicar a nadie, pero
Sí es cierto que desarmar un sistema mal formado, donde tenemos impuesto al cheque, un impuesto que es totalmente regresivo y existe nada más que en la Argentina, o impuestos doble imposición, hoy se paga IVA y se paga ingresos brutos por un paquete de azúcar. Y ese impuesto es tan regresivo que lo paga el que menos tiene. Es decir, el sistema, hasta que nosotros no le demos un orden, y se genera injusticia. Ahora, ¿cómo se destraba? Bueno, el gobierno nacional entendió que era a partir de estas medidas. Bien. Yo quería, antes de continuar, quería preguntarte, Sergio, en cuanto a la lectura que hacen, porque hablaba justamente Alejandro, que la finalidad de esta ley tiene que ver con el trabajo informal. ¿Ustedes qué lectura hacen sobre esto? ¿Es este el fin de esta reforma? ¿O tienen otra lectura a partir de lo que ustedes creen y piensan? Mira, si vos planteás o el objetivo es recuperar el trabajo formal, digo, hay un dato que va de bruces con eso. Digo, a la minería se le quitaron las retenciones. Digo, vos decís, bueno, a partir de ahí se va a generar empleo. Las mineras desde el año pasado a la fecha han disminuido en 6.000 puestos de trabajo. O sea que ni siquiera generándole algún incentivo a partir de quitarle alguna presión fiscal sobre la misma, que eran las retenciones, digo, inclusive el gran favorecido a la salida de la asunción del ingeniero Macri como presidente de la Nación fueron las cerealeras, digo, que le quitaron las retenciones. Digo, el crecimiento que ha habido del empleo formal en esas actividades ha sido nula. Digo, me parece que la forma de generar, y es cierto y coincido con Alejandro cuando él plantea de que hay un universo de situaciones en negro muy grande. Digo, pero con esta legislación vigente que hay, digo, con estos sindicatos que no somos ni la mafia, los sindicatos, los abogados laboralistas no son la mafia, ¿viste? Ni los abogados ni los jueces que fallan a favor de nosotros, ¿viste? Están en convivencia con todo esto. Digo, cuando hay vocación, digo, por incentivar el mercado interno, en esta Argentina, sí, con esta legislación vigente se crearon más de 3 millones de empleos, se generaron 250.000 pymes. Digo, o sea, cuando hay voluntad de consumo, digo, y vuelvo al planteo original, cuando hay una voluntad de consumo, de promocionar el consumo del mercado interno, de incentivarlo y ponerle un freno a las importaciones. Nosotros hemos visto un vino señero mendocino que es origen Chile, digo, ¿no? Eso genera perjuicio en nuestra industria. Digo, si nosotros tenemos o hay una voluntad de generar un círculo virtuoso y esto digo, más temprano que tarde vos vas a empezar, digo, y con la herramienta formidable que implica la Subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, y vamos a buscar a los que están descuadrados. Termino con esto. Alejandro recién mencionaba, es cierto, nosotros tenemos un nivel de informalidad muy pequeño en la actividad, pero combatimos las tercerizadas. Digo, los bancos, hubo en un momento en donde cada una de las entidades tenía una empresa de servicio que le ponían banco XX de servicio y los tenían laburando o trabajando, perdón por la palabra, como trabajadores bancarios, pagándole un convenio que era distinto, le pagaban el convenio de comercio. Nosotros ahí los perseguimos gremialmente a esos bancos y desaparecimos. Ahora no sé, con esta historia de quitarle la solidaridad de la tercerizada, de la que contrata, si no va a volver a aparecer esta forma precaria de contratar trabajadores. Bien, bueno, nos hemos quedado sin tiempo en este primer bloque. La verdad que me quedan varias preguntas, pero ya lo vamos a dejar para el segundo bloque, lo que tiene que ver básicamente con los cambios, pero las consecuencias que pueden llevar este cambio, esta reforma laboral. Estamos en las distintas redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos, y en Twitter, @DPCRalu. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Segundo bloque de Distintos Parecidos, estamos en Señal, un canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y le paso a Marcelo Sastre. Usted tiene una pregunta ahora. Sí, estábamos hablando de la importancia que tiene para esta reforma laboral el tema del blanqueo de los trabajadores, y quería preguntarte, Alejandro, si hay alguna penalidad, porque si bien al principio se les va a perdonar, digamos, al empresario que no tenía blanqueado a sus trabajadores, quería saber si podía llegar a haber algún aumento en la penalidad cuando se descubre el trabajo en negro, o cómo se está trabajando y cómo se va a trabajar. A ver, la condonación de la multa va a ser en la medida que en el periodo entre que se apruebe la ley, y creo que es 1 año o 6 meses, no recuerdo bien, se blanqueen trabajadores, sí, ahí hay una condonación. Vencido ese periodo, vuelven a regir las multas. La Subsecretaría de Trabajo tiene sus propias multas cuando encontramos trabajo en negro, con lo cual
El esquema sigue siendo el mismo, es un paréntesis a los efectos de ofrecer a aquellos que de buena fe quieran incorporarse al sistema, hacer esta quita. Porque también lo que prevé la ley dentro de la reforma tributaria es que aquellos sueldos que llegan hasta 12.000 pesos no tengan la misma carga tributaria, que es más o menos un 45% de lo que es el 931, el costo laboral, reducírselo a eso e ir aumentándolo paulatinamente ese salario para que los salarios de menos ingreso no tengan tanto costo laboral y favorecer de esa manera el reingreso de gente al sistema. Bien. Ahora, recién mencionabas que apelan a la buena fe del empresario. ¿Consideran realmente de que va a haber un buen número de empresarios que van a blanquear esta situación? Porque si no lo hicieron antes, tal vez ahora lo que pasa es que antes las multas, vos blanquear a un trabajador te generaba una multa importante. En algunos casos, dependiendo de la cantidad, superan los millones de pesos. Hoy en día una demanda laboral generalmente tiene esos valores abultados por las multas. Claro. O sea que se pagaban las multas al trabajador, las multas a FIP y eventualmente si aparecía por la Subsecretaría de Trabajo, multas por la Subsecretaría. Claro. Con lo cual el temor al pago siempre va a estar vinculado al interés que tenga la empresa de realmente sostenerse en el mercado. ¿Qué pasa acá? Hay muchas empresas fantasmas. Desde hace unos 10 años para acá se permitió la creación de sociedades anónimas casi sin capital. Entonces muchas sociedades anónimas se crean sin capital, no tienen riesgo porque en realidad no registran nada. Cuando cae la FIP o cae alguien, esa sociedad la inutilizan, el trabajador no le puede cobrar a nadie, que es lo que te comentaba al principio, y esta práctica se hizo muy común. Entonces, por otro lado, a su vez, como te decía, personas jurídicas han endurecido mucho más los requisitos. Nosotros estamos persiguiendo más las cooperativas de trabajo en fraude. Y el fraude uno lo va a tratar de llevar por donde pueda. Ahora, si hay empresas en ese esquema y no van a salir de ese esquema, porque constituyeron una sociedad hace 5 o 6 años, hoy puede ser que no les convenga hacer más de lo que hay. Pero aquellas empresas que sí trabajan, las que están en el mercado, aquellos empresarios que van a seguir invirtiendo, que van a seguir trabajando en la provincia o en el país, sí, evidentemente les conviene porque de esa manera se evitan una cantidad de multas que ¿Y para las pymes rige la misma norma también? Para todo. Bien. Sí. Ahí la carga sobre que estaba alrededor del 21% y de las 17% para las pymes, ahora se va a unificar en un 19%, con lo cual le bajás a los grandes jugadores del mundo empresario y le subís a 2 puntos a las pymes. Me parece que eso también, si el objetivo era promocionar el empleo en las pymes, ahí lo estás cargando más a las pymes en detrimento de los grandes jugadores del mercado de trabajo. Me parece que ahí hay una evaluación que no se hizo, pero en términos generales, nosotros vivimos, yo tengo 54 años, veo que vos tenés contribuyentes que pagaban todo, sus tasas, sus impuestos, digo, no aquellos que te cortan, porque si no lo pagaste lo cortan, y siempre te acogías a una moratoria. Digo, me suena tufillo a eso, ¿viste? Hoy va a haber una moratoria de las cargas sociales. Digo, las cargas sociales que deberías haber pagado porque vos tuviste un trabajador trabajando, digo, y como dije recién, las cargas sociales no es que algo, es la salud y la previsión de ese trabajador. Yo creo que no es bueno, digo, inclusive esto de al trabajador te voy a reconocer 5 años, 60 meses, al empleador te voy a reconocer el 100% de la morosidad que tenía. Digo, ¿viste? No termina de ser algo que vos decís, ¿viste? Todos aportamos en la misma proporción. Evidentemente acá los trabajadores están aportando mucho más, los jubilados están aportando muchísimo más y vemos que el sector empresario no está aportando todo lo que tendría que aportar. ¿Es así? ¿Se le carga sobre las pymes? Digamos, ¿se está cargando estos 2 puntos sobre las pymes que a lo mejor puede llegar lo que han habido otros tipos de paliativos para las pymes. Hay que, un poco Sergio lo mencionaba respecto a las mineras nomás, pero Mendoza tuvo un beneficio muy grande que para todo lo que es la industria local se le quitaron las retenciones que la gestión anterior había puesto y había ahogado mucho las economías regionales.
Hay sectores como el de aceite de oliva en Mendoza que viene siendo castigado hace 10 años y con esa reforma obviamente se generó una ventaja. Lo que ocurre es que en cuestiones de reforma tributaria sería genial que nadie pagara impuestos, que todos estuviéramos registrados. Un poco lo que Sergio plantea es como un ideal que a veces en el esquema macro no se puede porque alguien tiene que pagar los costos o algo se tiene que ir pagando de una serie de desajustes que fueron provocando llegar a esta situación. Esto no es una situación de hace un año, hace 2 años. Venimos con muchos años de atraso en general, una inflación que en algunos casos llegó al 40 y pico %, que generaba, en realidad, es el impuesto más grave que tiene el salario del trabajador, porque más allá de que una paritaria recomponga salarialmente una vez al año la diferencia, que se genera en un año de inflación, el trabajador le repercute mes a mes. En ese esquema, el trabajador argentino en los últimos 10 años se había empobrecido respecto al trabajo a nivel internacional, o a lo que serían los valores de estándar internacional. Hoy en día, con un sistema por ahí más austero en cuanto a generar moneda y de esa manera solventar los gastos del Estado, bueno, se equilibra un poco la balanza tratando de ajustar un poco en aquellos lugares donde el dinero se había salido de control. En el caso de los jubilados, como estaba marcando Sergio, es una nueva forma de cálculo que en definitiva se modificó. Si va a ser para este mes de diciembre, no se va a hacer este mes de diciembre, sino a partir del año que viene. Y siempre ajustado también a la tasa de inflación. No es que el 70% va ajustado a la tasa de inflación y un porcentaje un poco menor va a ir asociado al PBI, no a la mayor producción que tenía en general, el incremento que tenían los salarios de la actividad. Igual pensando más o menos lo que venías diciendo vos y también lo que vos habías anunciado, mencionado, mejor dicho, anteriormente, el tema de las bajas, digamos, en los aspectos tributarios que de algún modo nos compete a todos. Pero es bueno esto, si bien es bueno, pero me parece que es fundamental el tema control. O sea, el trabajo ilegal está, o el trabajo negro informal sigue estando, y el control, ¿cómo se hace? ¿O cómo se haría? ¿O cómo se planifica esto? Que me parece que también es fundamental, porque tenemos el paso 1 y el paso 2, también hay que pensarlo, ¿no? Sí, a ver, nosotros desde hace 2 años tomamos el esquema productivo de la provincia, o la forma que tiene la provincia de Mendoza en producir su riqueza, que es cíclica. Y a partir de ahí armamos un plan de trabajo inspectivo, porque no se puede inspeccionar sin una organización, sin un plan. Ir hoy, o hoy no, pero en julio o en agosto a una finca y lo más probable es que uno no encuentre nada. Hay que ir ahora a una finca, pero hoy no hay que ir a una finca de uva, hoy hay que ir a una finca de almendro. Y hace unos días atrás había que ir a una de ajo, es decir, le dimos un esquema de racionalidad, por eso incrementamos las inspecciones en un 143% y las multas en un 200%. ¿Por qué? Porque empezamos a darle racionalidad al sistema y perseguir estacionalmente donde se va produciendo el trabajo. Esto se llama tratar de generar eficiencia y eficacia dentro de la gestión de la administración, independientemente de cualquier modificación que pueda haber en la ley. Claro. Si salga o no, porque obviamente es un proyecto, puede o no salir aprobado, el esquema, igual el compromiso que tiene la gestión actual en el ámbito de gobierno, del Ministerio de Gobierno, es trabajar justamente la informalidad de esta manera, persiguiéndola donde esté. También por eso hacemos actividades con AFIP, hacemos actividades con los propios sindicatos. Tratamos de generar, y bueno, hay el 148 de la subsecretaría, que es la denuncia en realidad para cualquier ingreso o reclamo que uno le quiera hacer al gobierno, pero en el 148 tenemos las denuncias anónimas, de lo cual nos nutrimos nosotros para ir descubriendo aquellas cosas que no las vemos, porque tienen que pensar que con el volumen de producción que tiene la provincia y la dispersión del trabajo que hay, es muy difícil. Sí, no es para nada fácil ese trabajo. Entonces, entre todas estas cuestiones, ir mejorando año a año la actividad inspectiva de la provincia. Alejandro, ¿y por qué se hace todo el tiempo el paralelismo con la reforma de Brasil? ¿Cuáles son los puntos que tienen en común y cuáles son las diferencias que pueden llegar a tener? Es que con la reforma de Brasil la verdad que no quedó nada parecido. Brasil lo que hizo fue generar
un esquema de permitir las 12 horas de trabajo continuada, que esto se compensaba porque en realidad el trabajador era un día de trabajo por un día de descanso. No es que las 12 horas involucraban diariamente, había un tope de horas. Eso en Argentina no se aplicó. Se trató de buscar... Se habló igual, perdón, de 10 horas en Argentina, ¿no? En el primer borrador, de que en vez de 8 horas laborales fueran de 10. En el caso de que se aplicara la bolsa de horas extra, sí, para el esquema como por ejemplo tienen los petroleros, que trabajan 12 horas, o 12 días por 12 de descanso, o 21 días por 21 de descanso. Bien. Es decir, el trabajador nunca termina de perder el descanso. Y en el caso también con respecto a los sindicatos era la posibilidad de hacer acuerdos regionales, que eso sí me parece que en Brasil fue inteligente y acá no lo hemos podido aplicar porque desgraciadamente con el esquema centralista que tiene la Argentina, por ejemplo en el sector aceitero, que es un sector muy vulnerable en Mendoza porque el aceite de oliva no tiene la producción que tiene por ejemplo el aceite de mesa común, y bueno, los salarios que se pagan en el rubro son altísimos para lo que puede una empresa mendocina que produce aceite de oliva cubrirlos, lo cual nos ha producido ya 2 cierres en lo que va del año pasado, porque esas empresas, más allá de todo el esquema, no pudieron nunca pagar los sueldos que se habían arreglado por convenio colectivo. Sergio, quería preguntarte por la situación, justamente la marcha del día de ayer, y no sé si vos querés responder a algo. Mira, un par de cosas que quedaron de la exposición de Alejandro, digo, con relación a Brasil. Digo, así como nosotros tenemos a Juan Perón y tenemos a Irigoyen a principios del siglo pasado, digo, Brasil tuvo a Getúlio Vargas. Digo, lo que ha vulnerado y ha destrozado la reforma brasilera es toda esa legislación que venía de mediados de los 40 de Brasil. Inclusive en cuanto hablamos de la afiliación, digo, y el modelo sindical argentino, que hay que defenderlo, el modelo sindical argentino es un modelo que nos permite competir o estar en un plano de igualdad con el sector empresario, hay que preservarlo, y justamente lo que se pretendía era atomizar. Y ahí yo me pregunto, el sector empresario cuando ve crisis se aglomera, se junta, los países se juntan, Comunidad Económica Europea, el ALCA al norte de América, el Mercosur, y a los trabajadores nos querés hacer que discutamos de a uno por empresa. Digo, me parece que hay un concepto, o el otro está equivocado o este está equivocado. Y con relación a lo que ha sido este periodo histórico más largo de paritaria que reconoce el movimiento obrero argentino, los trabajadores o las organizaciones gremiales, nosotros discutíamos paritaria ahora y en el gobierno anterior, y discutíamos en función del precio que nos daba o la inflación que nos daba la góndola del supermercado y no la del INDEC. Entonces eso nos permitió recuperar salario histórico. Recuperamos salario histórico. Hoy, si pretenden ponernos techo a la paritaria, y que la inflación, el 40% tuvo el mes pasado, el año pasado, y veníamos con una inflación en el 2015 que apenas superó el 24-25%. Es muchísimo, pero al año siguiente, con las políticas del nuevo gobierno nacional, esa inflación fue casi del 40%, y los acuerdos salariales del año pasado rondaron el 18%. El modelo Vidal, recuerda que querían imponernos, viste que era el modelo de 18% en 4 cuotas. Sí, algunos firmaron eso, pero evidentemente esos sindicatos que firmaron eso perdieron sus trabajadores poder adquisitivo. Dicho esto, me olvidé la pregunta. No, en verdad voy a cambiar la pregunta porque justo te escuchaba hablar y vos decías y mencionabas el tema de los sindicatos y que a veces tiene que ir de a uno a pelear, si se quiere, con una empresa. Ahora me parece que esto es un problema del sindicato, porque, a ver, y también tener en cuenta otras cosas que bueno, vos me lo mencionabas fuera de cámara, el tema de la CGT a nivel nacional, como de algún modo la cúpula, o digamos el triunvirato, como lo mencionabas vos, arreglaron por afuera, digamos, la adhesión a esta reforma laboral, y sin embargo los otros sectores que corresponden a las distintas provincias, o más que nada a, si se quiere, a los trabajadores reales, no.
O sea, también hay una crisis también sindical, más allá de que el sindicato es bueno y es bueno estar gremializado, así se dice, ¿no? Parece que dejemos igual la pregunta para el próximo bloque. Dale. Hay corte, miren, de ahí me puso la... Bueno, perdón, no lo había visto. Muy bien, usted está atento. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, seguimos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, distintos parecidos, y si no, en Twitter, @dpsenalu. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Tercer bloque en distintos parecidos, estamos hablando sobre la reforma laboral, charlando con Alejandro Jofré y también con Sergio Jiménez y debatiendo sobre esta temática y varias aristas que se pueden llegar a dar en cuanto a esto. Y en el bloque anterior, antes de cerrarlo, le consultaba justamente a Sergio el tema de la crisis que está sufriendo, no sé si crisis, pero sí algunos inconvenientes en cuanto a la comunicación por parte de la CGT a nivel nacional y el resto de la CGT, en donde unos se mostraron a favor, más que nada las personas que se encuentran en la cúpula, y el resto de algún modo que se partieron y dijeron nosotros estamos en contra, por eso fue la marcha que se realizó en el día de ayer. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo fue exactamente? Es así, y te contextualizo, digo que dentro de la organización nosotros tenemos una CGT que hoy está conducida por 3 compañeros, el Triunvirato, o los Triunviru, como salen en los medios. La última vez que se reunió el Comité Central Confederal fue para avanzar sobre una movilización que hicimos allá por el 28 de agosto, si mal no recuerdo, y las motivaciones que llevábamos a esa movilización no fueron saldadas. Y en ese entonces nosotros planteábamos un aumento de emergencia para los jubilados y hoy resulta que los jubilados terminan aportando una determinada cantidad de dinero por la modificación de la fórmula como lo planteamos en los bloques anteriores. Planteábamos la protección del empleo argentino con una suerte de ponerle un freno a las importaciones y eso generar una suerte de reactivación en la industria, en nuestra industria, y la respuesta fue que en el presupuesto de 2018 hay un incremento del 10% de las importaciones con relación al 2017. Y planteábamos también la necesidad de que nos aumentaran las cápitas a aquellos sindicatos que tenemos a nuestros jubilados. Recordar que ANSES nos deposita 180, 190 pesos por cada jubilado que nosotros tenemos, mientras que el mismo ANSES presupuesta 2.000 pesos por cada uno de los jubilados. Estas motivaciones no fueron saldadas de ninguna manera y resulta ser ahora el Triunvirato se junta con voceros del Ministerio del Trabajo para acordar una reforma laboral. Y seguro que estamos los dirigentes y las organizaciones y los trabajadores no conforme con eso, porque lo que debería haber hecho el Triunvirato es haber tomado el borrador y haberlo llevado y discutirlo en un Comité Central Confederal. Lo paradójico también el lugar donde lo hicieron, ¿no? Sí, para colmo lo anuncian esto en la sociedad rural, digo que es una situación emblemática antiobrera o antitrabajador. Por eso fue que el lunes 20 de la semana pasada se reúne un grupo de dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores liderado por Sergio Parazo, de Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT, y un grupo también de gremios que siguen al líder camionero, y los compañeros de la CTA y del Pablo Micheli y Hugo Yaqui, y armaron esta movilización que se concretó en el día de ayer, que tuve la posibilidad de participar con otros compañeros de la conducción de la seccional Mendoza, en donde lo que se le pedía era esto: rechazar la reforma previsional, rechazar la reforma impositiva y por sobre todo rechazar la reforma laboral y convocar a una reunión urgente del Comité Central Confederal de la CGT para que se discuta esto. Nosotros no rompemos, lo que parece ser que no nos tienen en cuenta al momento de tomar las decisiones son los compañeros del Triunvirato. Bien, recién le pedía que hiciera un análisis en cuanto a la finalidad de esta reforma laboral y ahora quiero que lo hagas vos. ¿Por qué considerás que hay tanto rechazo por parte de estos sectores, o por lo menos el sector sindical y gremial, de la mayoría de los trabajadores, si se quiere? Yo considero, o es una impresión, ¿no? Cuando hay crisis, como por ejemplo la que está refiriendo Sergio respecto a la CGT, es decir, no hay una CGT unificada que maneje un discurso único, cuando hay una evidente resistencia o búsqueda de un mensaje negativo en general, hay un fuerte contenido político atrás de oponerse a cuestiones que, en definitiva, no producen tampoco un cambio positivo. Yo siempre digo, cuando uno propone algo, y dentro de esta gestión hemos propuesto un montón de salidas, cuando la otra parte entiende que no hay salida por como uno lo ve,
también uno podría recibir una contrapropuesta o un planteo constructivo de cuál es la salida. Argentina está en una situación de crisis importante, está debilitada, no es un país solvente económicamente. Nosotros estamos muy a la deriva en cuanto a la existencia de crisis afuera que nos pueda perjudicar. Entonces la toma de una situación económica resistente, este gobierno en sí la ha visto por ese camino. Hay que ver si ese no es el camino, cuál sería el camino, porque llegamos a esta situación a raíz de un exceso en la emisión de moneda, un exceso en poner el consumo como la única salida para el crecimiento, cuando lo que terminó generando fue este debilitamiento de la economía formal de la Argentina, cargando de impuestos a todos los sectores, generando, por ejemplo, lo que hablábamos recién, el kilo de azúcar paga IVA, paga ganancias, paga miles de impuestos, y el que lo absorbe, el que tiene que pagar eso, finalmente es el trabajador. Entonces, ¿qué parte del trabajador estamos defendiendo? Y habría que sentarse a hacer una cuenta porque realmente no la tiene todo el mundo muy clara. Cuando hablamos de PBI, por ejemplo, es un concepto jurídico, económico que se ha armado, que contempla cosas negativas, como por ejemplo la actividad jurídica, que es una actividad que le quita a la economía, no le aporta a la economía. Bueno, en ese sentido también se entendió que el exceso de demandas también habían producido crisis muy graves en las pymes, en pequeñas empresas que se ven perjudicadas por esto. Más allá de que puedo entender que no haya una mafia en ese rubro, sí es cierto que el descontrol de algunas cuestiones generaron una crisis muy profunda. Entonces, creo que es principalmente política. Estamos en una situación política muy fuerte. Todos los días hay una noticia política. Todos los días hay algo que se politiza de alguna manera, desde el submarino. Sí, igual, perdón, pero en algún punto también es un momento de aprovechamiento político poder, me parece, tratar una reforma laboral. En este momento digo que vienen de las elecciones y por lo menos tienen el apoyo de la gente, ¿no? Igual, ¿querés que te diga una cosa? Yo ahí agrego, déjame que agregue eso. A ver, pasa ahora, pasó con otro gobierno y va a pasar siempre, si es política. Pero hay que aclarar una cosa, el gobierno lo dijo antes de las elecciones. Es decir, es verdad. Acá lo que no hubo fue en Alemania, cuando Alemania salió campeón del mundo en el 2006, el día que Alemania salió campeón, aumentaron los impuestos en Alemania. Es decir, no se esperó a un evento donde la gente estaba mirando para otro lado y se hizo la reforma. Es decir, el gobierno aumentó, inclusive el gobierno nacional, aumentó impuestos, o no impuestos, sino tema de gas o del consumo de energía, aumentó antes de las elecciones. No ha habido por parte del gobierno una utilización de decir ahora como somos fuertes porque las elecciones le sacamos 10 puntos a todos. Puede llegar también a de todas formas, es cierto, digo, que a veces tira algún título, digo, y después ese título... Digo, cuando el presidente Macri, a la salida de las elecciones del 22 de octubre, él hace la conferencia de prensa y dice que va a hacer la modificación de las reglas del juego del mundo laboral o una reforma laboral, él hablaba específicamente de los convenios colectivos y no hablaba de la ley de contrato de trabajo. Digo, y cuando envía la modificación, modifica la ley de contrato de trabajo. Digo, ahí hubo un cambio entre lo que dijo y de lo que llegó a la práctica. Nosotros teníamos muchas charlas en el Consejo Federal del Trabajo antes de las elecciones, donde ya se venía hablando y se sabía más o menos en el mundo del derecho laboral que iban a haber modificaciones en varios sentidos, inclusive parte de las modificaciones que hemos tomado en Mendoza, como la conciliación laboral, la ley de riesgo de trabajo, todo eso se hizo con anterioridad. Es decir, no hay una intencionalidad de provocar, y eso creo que por eso yo me distingo por ahí políticamente en el tema. No hay una intencionalidad de perjudicar al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador forma parte del sistema productivo. No existe ningún tipo de riqueza en un país donde el trabajador sea pobre y la empresa sea rica. Eso se termina siendo Zimbabue y es una guerra civil. Sí, seguro. Entonces, el esquema de trabajador pobre, empresa rica, no es la idea del gobierno en sí. Me gustaría meternos en una temática que por ahí no hemos tocado, no sé si vos querés responderle. Tiene que ver con esto de la emisión que hablaba Alejandro recién, digo, y los procesos de inflación, y que los procesos de inflación evidentemente golpean por igual al más carenciado que al rico, digo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, digo, a veces en la cuestión inflacionaria hoy día se están esterilizando los pesos, digo, comprando Levac un
1.200.000 pesos en Levac ha comprado el Banco Central. Digo, no me alcanza a comprender la cantidad. Digo, al 28%. Esto quiere decir que viene un inversor extranjero y pone $1 millón de pesos en la Argentina, $1 millón en la Argentina, al año se lleva $280.000. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Mientras existan estas situaciones de esta timba financiera, lo digo porque lo conozco, porque es casi el rubro donde nosotros trabajamos. Digo, mientras haya este tipo de especulación financiera, mientras haya esta cuestión del endeudamiento externo ferocísimo que está habiendo, digo, no se van a generar condiciones para trabajar. Podemos hablar mucho de modificar la normativa laboral, los convenios colectivos, pero si no hay trabajo, estamos en problemas. Digo, lo que a mí me preocupa es esto, digo, que se deprima el mercado interno, digo, que las pymes bajen sus persianas, digo, que los empresarios en vez de invertir jueguen a la timba financiera y en definitiva, digo, todo esto va a repercutir en menos empleo es más precariedad es más inestabilidad social, digo, entonces no le estamos prestando atención cuando el Papa nos dice que el trabajo no es una mercancía y que el trabajo dignifica a las sociedades y es un gran ordenador social. Digo, me parece que habría que escucharle un poco a su santidad Francisco cuando nos plantea, inclusive hay un documento muy rico que sacó la semana pasada Monseñor Ojeda en este sentido y también tiene que ver con el que se leyó en Vaticano el lunes y martes la semana pasada. Recién mencionabas la importancia del trabajo, obviamente, y también quería que hicieran una reflexión breve, porque ya nos estamos quedando sin tiempo y hay muchos temas todavía por tocar, de lo que va a ser las paritarias 2018. ¿Cuáles son las expectativas y cuál pueden llegar a ser las realidades? A ver, ¿cuándo... Yo tengo primero, así lo dejo a Alejandro, para que él parita permanentemente y él parita con un universo mucho más grande que el que tengo yo, ¿no? A ver, nosotros ya ha habido dos expresiones de referentes de las cámaras bancarias que nosotros paritamos, que uno es Eskenazi, del HSBC, Martino del HSBC, en donde ellos plantean, la Cámara de Bancos Extranjeros le están proponiendo, o le intentarían proponer al sector financiero una paritaria del 10% por 2 años, con la inclusión de un salario de 18.000 pesos, que es 6.500 pesos por debajo del salario que hoy tenemos. Digo, estas son las condiciones que hoy está planteando el sector empresario. Por supuesto que se lo vamos a rechazar porque la referencia que nosotros tenemos, 2018 es el presupuesto que envió Dujovne al Congreso, y cuando vos ves la ponderación de la inflación que ha hecho el ministro de Hacienda en este caso, y el mismo Caputo, el ministro de Economía o viceversa, vos observás que hay se pondera una inflación al 31 de diciembre de aproximadamente entre un 16 y un 17%, más o menos 2 puntos. Después están los análisis que se quieran realizar, pero esta es la realidad, lo que dice el presupuesto. Así que, bancario, por lo menos, vamos a ir a la paritaria teniendo en cuenta estos números que salen y brotan del presupuesto 2018. Alejandro. Sí, en lo que es paritaria del Estado provincial, yo participo más bien como moderador, no manejo el tema de las ofertas. Lo hemos empezado a abrir ahora a todos aquellos convenios que habían fijado una cláusula gatillo, a los efectos de ir terminando de cerrar la diferencia que se había producido en el 2017 y bueno, plantear el trabajo para el año que viene. Calculo que en unos 20 días ya vamos a poder empezar a cerrar la mayor parte de los convenios. Bien, me gustaría un tema que me quedó a mí en el tintero, que es el cálculo indemnizatorio. ¿Habrá alguna modificación en cuanto a esta reforma? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿No va a haber ninguna modificación en cuanto a la indemnización de los trabajadores? No, eso no se modifica y sigue con los criterios que han seguido hasta el día de hoy. No, pregunto porque... Excluye algunos ítems, como eso, algunas bonificaciones especiales, claro, en algunas empresas algunos trabajadores le proveen un auto, una casa, un eso celular, se incluía en la indemnización, pero eso es una costumbre o una práctica que tenían los tribunales nacionales del trabajo, que en Mendoza, por ejemplo, no se aplicaba, entonces a lo que es el efecto de Mendoza, esa reforma no tiene
mayor incidencia. Bien, no, porque por ahí habían algunas versiones. Era ¿no? una de las, Claro. me parece que era uno de los ítems que por ahí más críticas podía llegar a recibir. Sí. Quedó redactado con la exclusión en el cálculo de las indemnizaciones de estos ítems. Digo, seguramente con los antecedentes que hay irá a haber alguna presentación judicial y se definirá en los tribunales el criterio que se está intentando imponer, ¿no? Bien, y otro punto que también resulta importante saber si se va a aplicar alguna modificación o no es acerca del trabajo juvenil. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Va a haber alguna modificación con respecto a esto? ¿La cantidad de horas para los que estén realizando algún tipo de beca? No, eso no es trabajo juvenil. En realidad son dos cosas distintas. El trabajo, empleo joven. El empleo joven, que es por encima de los 18 años, tiene el sistema de pasantía, que es una ley vigente, no es algo distinto. Y a partir de ahí mucha modificación en ese sentido no hay. Se ha intentado... En un primer borrador había alguna modificación. Pero es por el trabajo en formación, porque hay unos planes. La parte final de la ley se mete en el tema de la formación del empleo. Bien. Cuando los chicos hoy están saliendo de la secundaria, no salen con las herramientas necesarias para poder desarrollarse en el ámbito laboral, un ámbito laboral que está cambiando, donde se están produciendo la tecnología, nos va corriendo algunas cosas, era tratar de generar prácticas profesionales que reciben un subsidio de la nación, y bueno, eso tiene una reglamentación específica, pero en ese marco, no es que una empresa cualquiera puede poner a un joven a trabajar con reglas que quiera. Mientras las pasantías no reemplacen trabajo formal, trabajo genuino, bienvenido sea, porque las pasantías deben ser formativas de los compañeros de cara a esos jóvenes al mundo laboral. Hay una modificación, no acá en Mendoza, en Capital Federal, de la ley de enseñanza media, en donde salen al trabajo 30.000 jóvenes de la secundaria. Eso es otra cosa, es un concepto que nosotros rechazamos, pero eso es en Capital, no en esta reforma y tampoco en Mendoza, ¿no? Bien, era algo necesario que nos diéramos este debate justamente sobre la reforma laboral y bueno, ya estamos llegando al final, nos quedan aproximadamente un minuto o menos, no nos queda nada, no hacen así como que ya estamos afuera. Así que agradecerte, Sergio, por haber venido hasta acá. No, gracias por la posibilidad, la amplitud, el debate, a Alejandro, y bueno, a disposición de ustedes. Igualmente, para lo que necesiten. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, para lo que necesiten. Gracias. Marcelo. Mañana cerramos la semana con un nuevo tema en Distintos Parecidos, entonces. Mañana será el último tema de la semana, así que nos reencontramos mañana a partir de las 19. Muchas gracias por estar atrás del televisor y vernos, o en internet también nos pueden ver, así que gracias a todos ustedes. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Chau, chau.